Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos. Continuamos transmitiendo en vivo a través de www.anunciacion.com.mx y en este espacio que tenemos el privilegio de tener a don Carlos Díaz. Él es doctor en filosofía, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y el tema se pone fuerte. Conste que estoy hablando con un hijo adoptivo de México. Él quiere mucho a los mexicanos y desde ese corazón es que nos está advirtiendo cosas importantes para que pasemos de la indignación, yo digo inútil, de la indignación inútil a la democracia moral. Entonces decíamos que nos queda claro que quejarse no sirve de nada y mucho menos cuando te quejas solo de lo que tú te estás perdiendo y no te condueles con los otros, especialmente con los más pobres. Eso es egoísmo y no nos lleva a ningún lado. Sí. Pues ahí estábamos, ahora tú me preguntas, ¿qué es lo yo que te sigue? pregunto, yo pienso, me indigna que los campesinos, los ejidatarios, dueños de tierras enormes, no tengan dinero para sembrar esas tierras, que se vean obligados a vender sus tierras a las transnacionales y que luego se conviertan en empleados cuando ellos tenían todo el señorío sobre ese campo. Me duele que los niños en México hayan aprendido inglés y uso de computadoras y desprecien el trabajo agrícola. Me duele que estemos perdiendo la fuerza del ser humano para trabajar con el cuerpo, para sacar adelante el fruto de la tierra que Dios nos permite trabajar, ¿no? Y que entonces el sistema económico mundial esté desordenando los valores humanos. Bueno, es importante esto que dices porque la mayor parte de la humanidad todavía trabaja en el campo. Y en México no. Pero trabaja en esas condiciones tan pésimas que apenas le da para alimentarse. Sí, pésimo. Y desde luego no para ir a la escuela, ni para desarrollarse por encima de los mínimos biológicos necesarios. E incluso en muchos países hay hambrunas y muertes por inanición. En México la mayoría que era campesina ahora es comerciante en pequeño en el mercado subterráneo. Sí, pues hemos pasado de una situación mala a una situación casi peor, porque por lo menos en la tradición, la tierra, los padres, los abuelos, las tradiciones, todo eso daban una cierta identidad, configuraban un modo de ser del campesino. Pero en la gran ciudad hasta eso se pierde y nos encontramos con las máximas aberraciones. Y ya no digo nada de esa máxima aberración que son los niños de la calle. Eso ya es para morirse de pena. Bueno, ¿por dónde empezar? Ya sea en el campo, ya sea en la ciudad. Y yo había apuntado una cosa que quiero ahora ratificar. Hay que empezar por la educación. Ahora bien, ¿qué tipo de educadores hay hoy? Por si era difícil el acceder a la educación, no menos difícil es encontrarte con unos educadores los cuales ellos mismos sepan y quieran pasar de la indignación a la democracia moral. Pues la verdad tengo que decirlo, la mayor parte de los educadores de muchos pueblos, tanto ricos como pobres, en primer lugar, si son de países ricos, no quieren que las cosas cambien, simplemente es la cultura del lamento, me quejo, y estoy como Narciso sosteniendo la ballena del dolor. ¡Ay, qué guapo salgo en la foto con este dolor! Pero es que en los países empobrecidos, pues la verdad es que el magisterio no sabría y no sabe qué hacer. Cuando explica formación social, política o ciudadana o similares, repite todos los tópicos: el amor a la bandera, el amor a esa patria que es México y que nadie sabe lo que es, hacer instrucción, marcialidad, una serie de banalidades que constituyen una enorme pérdida de tiempo. Ahora bien, si yo le pregunto, y de hecho le he preguntado a miles y miles de maestros mexicanos en estos años, digo miles y son decenas de miles, ¿qué es lo que habría que hacer para cambiar? La respuesta que me dan es que pues que cambien los gobiernos, porque todos los gobiernos son corruptos. Muy bien, esa parece ser que es la panacea universal, que la culpa de todo lo tienen los corruptos.
Pero luego resulta que un taxista te da la vuelta por medio México pensando que tú no sabes dónde ir y te está engañando porque está haciendo correr el taxímetro mucho más de lo que merece la pena. Y porque se hacen trabajos mal hechos y los profesores damos muy malas clases. Y eso es robar. Es que no se puede ser un buen profesor, por otra parte, y perdona que me centre en los maestros, en la docencia, en todo lo que significa creación de vínculos culturales, no se puede ser si no se tiene tiempo para estudiar. La realidad es complejísima. Ahora Claro, mismo, y trabajan 2 y 3 jornadas en ¿cómo, un solo día. efectivamente, ¿cómo? Y son mal pagados. Exacto. ¿Cómo les voy a pedir yo a esos señores y señoras, en estas circunstancias, que compren libros? ¿Con qué dinero si apenas alcanza para pagar la luz, el agua, el gas? Y además, que saquen tiempo, pero si ya trabajan y luego tienen que atender a la familia. Luego, no basta con que yo cargue la responsabilidad del cambio en los docentes, en los que enseñan, en los maestros, los catedráticos. Es que eso no puede ser si permanece la misma injusticia social que hoy hay. Este es uno de los países donde más diferencia hay entre lo que gana un catedrático de alto standing y un pobre maestro de escuela rural. Y lo que le pagan a un catedrático de alto standing por una conferencia y lo que le pagarían por una conferencia a un docente medio que no tiene ese standing, ese caché. Entonces, no hay suficiente estudio para criticar a la situación social y poder proponer remedios frente a ello. No lo hay. No puede haber democracia cuando hay ignorancia, sencillamente. Eso. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué es antes, la ignorancia o la justicia? ¿O la injusticia? ¿Qué relación hay entre ignorancia e injusticia? ¿Qué sería primero? ¿La injusticia y luego la ignorancia? ¿O la ignorancia y después la injusticia? Esto es una cuestión bastante difícil. Pero también está el sentido común como un recurso primario en el ser humano. Por sentido común debe darse cuenta cada jefe de familia en el campo o en la ciudad que las cosas no van bien. Pues fíjate. Y que tiene que buscar el conocimiento, la fe, el trabajo, todos los valores esenciales en el hombre. Pues fíjate, Tere, el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque la gente arrastra unas inercias seculares de siglos, pero no solo desde que llegaron los españoles, sino desde mucho antes de las costumbres indígenas de aquí. Entonces, y parece ser que sí han despegado de eso una élite de personas con formación norteamericana, empresarial y explotadora. Es decir, el mexicano que se ha dado cuenta de la situación, una minoría, yo diría un 20% si es que llega, en lugar de darse cuenta para cambiar la sociedad y acercarse hacia la justicia, lo que hace es darse cuenta de los fracasos del sistema y de las incongruencias del sistema. ¿Para qué? Para explotar mejoras a sus propios compatriotas. Porque estos que gritan ¡Viva México!, pues no se les nota para nada que amen a sus compatriotas. Al revés, lo primero que hacen es irse a vivir a lugares exclusivos, rodearse de unos ejércitos que supuestamente le protegen y tener odio y miedo al pobre. O sea, el pobre es un objeto de desprecio para ellos, no es un sujeto personal que les duele como tal pobre y por tanto que puedan intentar hacer algo por ellos. Entonces, con esta clase, que es la que más presume de México, que es la que más roba una plusvalía inmensa, pero bueno, aquí hay unas fortunas como no las hay en muchos países del mundo. Desde luego las fortunas a costa de los infortunios que se dan en este país son más grandes que las que se dan incluso en los países de Europa. En los países de Europa no hay ni mucho menos tanta distancia como aquí. Yo no voy a decir que Europa sea el modelo a seguir, porque porque no lo es de ninguna manera, sino que tiene que hacer su propia transformación. Pero hombre, esto clama al cielo.
Aquí clama al cielo. Es que, ¿cómo se puede rezar a la Virgen o a Dios sin reconocer que Dios está en el cielo y clamamos a Él? Clamamos. Y luego ya no hablemos de los católicos. Ya de los católicos, pues ¿para qué vamos a hablar? Tú sabes que yo lo soy, por la gracia de Dios, no por mis méritos, que son ninguno. Pero hombre, a mí me entusiasma la figura de Jesús de Nazaret. Claro. Lo que no me entusiasma son los conciliábulos episcopales, de gente que a su vez desconoce a los pobres. Entonces tenemos también los católicos. Si México fuera un país católico, ¿cómo podía estar así? Imposible, el amor hace crecer y México no está creciendo. Quiere decir que los católicos brillamos por nuestra ausencia. Crecer y compartir. Sí, claro. Porque crecer unidimensionalmente, solo los de arriba... No, crecer todos. Claro, y crecer empezar todos. por donde abajo. ¿Cómo se empieza una política social? ¿Por arriba o por abajo? Si por arriba, entonces tenemos que mirar hacia el Fondo Monetario Internacional, hacia el Banco Mundial, hacia las superestructuras de opresión de la humanidad, ¿no? Y entonces lo único que nos interesa son las cuentas macro, la macroeconomía. Pero la microeconomía del frijol, esa no aparece por ninguna parte en la macroeconomía. Por lo tanto, yo me pregunto si alguna vez los cristianos, por lo menos, vamos a empezar desde abajo, a trabajar desde abajo con los pobres. Mañana, estos días, el mes que viene, cuando sea, toca elegir el presidente. Muy bien. 2 preguntas le voy a hacer al presidente. Y según esas me conteste, yo le voy a votar o no. ¿Cuáles son esas preguntas? Sí. ¿Nos las dices después de un corte? Muy bien. ¿Sí? Regresamos.